les comentaba, a los que recién se están conectando, ¿no es cierto? Es una presentación de lo que es el Revit realmente y de lo que es, de lo que sería, ¿no? El programa aplicado con esta metodología. Entonces, lo primero que vamos a ver son los objetivos del curso. Sí, el objetivo general es aprender la utilización del software Revit aplicado a lo que sería la ingeniería civil. Y van a haber otros objetivos un poco más específicos dentro del programa que los vamos a ir viendo, como por ejemplo conocer las herramientas disponibles en el software, modelar estructuras de hormigón o de acero estructural y obtener también o extraer toda esa información del modelo estructural, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, perdón, se me perdió. Ya. Por favor, les pido que cierren los micrófonos durante toda la clase que yo estoy hablando y todo lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Les pido que cierren los micrófonos, pero cuando tengan alguna pregunta no tengan ningún problema en interrumpirme, ¿no? Yo no tengo ningún problema que me interrumpan y ahí voy contestando también sus preguntas. Esas preguntas son muy importantes, ¿no? Que ustedes las hagan si algo no queda claro, lo que sea, para que podamos también hacer un poco más didáctico lo que es el curso, ¿no? También Joffre les debió haber pasado ya todos los links de descarga de todos los archivos que vamos a ir utilizando y que vamos a ir generando a partir de esos archivos, ¿no es cierto? Algún modelo, la modelación de los elementos estructurales, etcétera, ¿no? Entonces lo que sí les recomiendo es que después de las clases, así cuando tengan algún tiempo, repasen el fin de semana, por ejemplo, repasen todo lo que hemos visto la semana para que surjan estas preguntas, ¿no es cierto? Y podamos resolverlas durante el curso. Entonces, como lo estábamos viendo, esos objetivos específicos van a ser lo que serían conocer todas las herramientas disponibles que tenemos dentro del software. También vamos a poder modelar todo lo que serían las estructuras de hormigón armado o acero estructural, ¿no es cierto? Y vamos a ver también tipo de conexiones que van a haber, etcétera, ¿no? Vamos a también poder extraer toda esa información que está generada, ¿no es cierto?, dentro de nuestros modelos 3D, y a partir de esos modelos estructurales nosotros vamos a ver que podemos extraer todo ese tipo de información o datos que nosotros hayamos incluido de cada uno de estos elementos, ¿no? Y finalmente vamos a ver cómo nosotros podemos plasmar toda esa información que estamos generando tanto en 3D como en 2D, ¿no es cierto?, dentro de lo que sería un plano ¿sí? Entonces, con eso nosotros podríamos ya completar todo lo que tendríamos en el temario, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver esta parte de la introducción de lo que es la metodología BIM, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Revit va a formar parte de una estructura, ¿sí? De una metodología que es nueva y que va a ser aplicable ya dentro de los próximos años, ¿no es cierto? Porque tiene varios beneficios que les van a traer a sus construcciones, ¿sí? Building Information Modeling serían, el BIM sería las siglas, ¿no es cierto?, referidas a Building Information Modeling, que son modelos de información de construcción, ¿sí? Y es una metodología que de trabajo constituida por 7 dimensiones donde interactúan de manera constante todas las disciplinas, es decir, nosotros vamos a tener la posibilidad de interactuar, ¿sí?, a tiempo real, por ejemplo, con las diferentes disciplinas que nosotros tenemos dentro de de cualquier obra civil, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros vamos a construir alguna cosa, ¿no es cierto?, siempre vamos a tener que el arquitecto, el ingeniero civil estructural, de ahí el mecánico para los equipos, MEP, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas disciplinas nosotros vamos a poder integrarlas dentro de los modelos que cada uno va a ir generando, ¿no es cierto? Y luego, obviamente, van a poder ir generando ya en las dimensiones más elevadas, ¿no es cierto?, como es de la 4 a la 7, ¿no es cierto?, y ahí vamos a poder integrar y comenzar a jugar un poco con estos modelos. Entonces, básicamente esta metodología se basa en 7 dimensiones que son muy importantes, ¿no?, y que tienen un proceso, que tienen unos estados
de que nosotros tenemos a una construcción, ¿no? Entonces está, por ejemplo, la definición de los objetivos, el alcance, qué terreno, un estudio de prefactibilidad, ¿sí? Es un estudio básico de un proyecto que vamos a realizar y luego comenzamos a generar, por ejemplo, documentación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que si bien nuestras herramientas ahora como el software Revit van a permitir que nosotros podamos generar, por ejemplo, cambios en los planos, en el modelo, etcétera, mucho más rápido de lo que hacemos, por ejemplo, en AutoCAD, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la parte de planificación ahora va a tomarnos bastante tiempo y es por eso que también estos modelos son más exactos y más veraces, ¿no? Entonces vamos a tener de ahí la siguiente dimensión, que es donde vamos allá a comenzar a plasmar, ¿no es cierto?, todo lo que serían los análisis estructurales, informaciones paramétricas, es decir, incluir información, comenzar a darle información a lo que sería nuestro modelo estructural. Luego vamos a tener todo lo que es la documentación gráfica y toda la unión de todos estos modelos, ¿no es cierto?, a un tipo de coordinación, etcétera, ¿sí? Y luego vamos a también ver que tenemos todo lo que sería la programación de tiempos. Entonces nosotros vamos a ver que, por ejemplo, con fases, ¿sí? Nosotros vamos a poder ingresar o añadirle esa temporalidad a nuestros elementos. Luego vamos a tener ya unas dimensiones más avanzadas como es la programación de tiempo, estimación de costos, comportamiento energético y de sostenibilidad, ciclo de vida del proyecto, etcétera, ¿no? Entonces todas esas siguientes dimensiones obviamente ya Revit va a dejar de tomar el protagonismo, ¿no? Y van a entrar, por ejemplo, Navisworks y algunas otras cosas que nos sirven ya para este tipo de dimensiones. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto de la metodología BIM. Listo, si no hay preguntas, entonces ahí ya nos resulta una pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es Revit realmente? Revit es un software que fue desarrollado por Autodesk, ¿sí? En el cual nosotros podemos modelar cualquier tipo de obra civil. Y nos permite este software realizar algún tipo de trabajo colaborativo con todos los profesionales o disciplinas que van a intervenir dentro del proyecto. Además, Revit nos ayuda a generar los modelos tridimensionales con estructuras, ya sean simples o complejas, ¿no es cierto? Ya no es solo plasmarlas en un AutoCAD, por ejemplo, en 2D, etcétera, ¿no? Revit tiene una ventaja que tiene la interponibilidad directa, ¿no es cierto?, con todo lo que serían los softwares como Robot Structural o Navisworks, que son de la misma compañía de Autodesk, ¿sí? Y eso nos va a permitir como ingenieros civiles tener un mejor flujo de información, ¿no es cierto? Y obviamente Robot Structural se dedica a todo lo que sería el análisis estructural, mientras que Navisworks sería ya a la gerencia del proyecto, ¿no? A esas dimensiones que estábamos hablando anteriormente, que ya son las cuarta, quinta y sexta, ¿no? Aquí hay un punto muy importante. Sí, Revit, si bien tiene una función estructural, ¿sí?, una función que nosotros tenemos, que tenemos, ¿no?, de lo que sería para el análisis estructural y que nosotros podemos comenzar a hacer estados de carga, etcétera, no es recomendable, y yo recalco esta parte, no es viable que nosotros hagamos un diseño estructural, ¿no es cierto?, correcto en el software Revit. Revit nos permite generar modelos estructurales que después vamos a poder generar ese trabajo colaborativo, etcétera, los planos y toda la documentación del proyecto per se, pero realmente un análisis estructural lo debemos realizar, ya sea, por ejemplo, en los softwares habituales, ¿no es cierto?, como ETABS, SAP 2000 o Robot Structural, si alguien ya también lo utiliza. Y luego de que nosotros hayamos generado eso, ¿no es cierto?, vamos a pasar toda esa información y la vamos a plasmar dentro de lo que sería nuestro Revit, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que... Listo. Entonces, ¿qué nomás se puede generar dentro de Revit, no? Los usos BIM que nosotros tenemos generalmente para
cuando estamos modelando dentro de este software van a ser los siguientes, ¿no? Entonces tenemos todo lo que serían los modelos 3D. Nosotros podemos parar cualquier tipo de estructura y verla tanto en 2D como en 3D. Vamos a poder generar planos y documentar todo, extraer esa información y colocarla dentro de los planos. Vamos a poder también gestionar esa información, es decir, nosotros podemos manipular esa información de cómo nosotros queremos que se presenten, qué información queremos que se presenten dentro de los planos, qué información ya no es tan importante y etcétera, ¿no? De ahí también podemos generar esa planeación, que es como les comento, generar esa planeación con lo que serían las fases y también generar algún tipo de detección de interferencias, ¿no? Dentro de la clase, ¿no?, que yo comienzo es dándoles unos pequeños conceptos iniciales que son bastante importantes que los tengan presentes durante todo el curso. Estos conceptos iniciales, ¿sí?, van a hacer como lo que estábamos hablando, las disciplinas, las plantillas de Revit, un archivo de proyecto Revit y las familias, ¿no? Son unos conceptos que vamos a irlos manejando a lo largo de todo el curso y que tienen que estar claros desde el inicio para que no que hayan dudas de qué es lo que estamos manejando en cada momento, ¿no? Vamos a comenzar con lo que serían la parte de las disciplinas, ¿sí? Las disciplinas van a ser todos los agentes que van a intervenir, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de agentes o de personas que van a intervenir dentro de lo que sería el proyecto, ¿no?, van a ser todo lo que serían los arquitectos, los ingenieros civiles, ingeniería mecánica, hidráulica y eléctrica, ¿no? Estas tres últimas, que son la mecánica, hidráulica y eléctrica, ¿sí?, Revit las va a unir y va a hacer una sola disciplina, la cual se llama MEP. Pero obviamente cada una de estas disciplinas va a tener que tener su propio modelo y cada uno de los ingenieros que estén a cargo de estas disciplinas, ¿no es cierto?, van a ir generando su información y luego van a poder unir todos estos elementos que tenemos aquí, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que sobre qué serían realmente las disciplinas. Listo, creo que queda claro. Listo, entonces ahora tenemos esta parte, ¿no? Ya el siguiente concepto serían lo de las plantillas de Revit. Entonces, antes de comenzar un proyecto, el usuario siempre, o Revit, siempre te dice qué tipo de plantilla tú o qué tipo de disciplina tú vas a trabajar. Es que qué modelo, ¿sí?, con qué modelo tú vas a comenzar a trabajar. Y para eso, dependiendo de qué disciplina tú vayas a ir generando los modelos, Revit ha predeterminado y tiene preconfigurado, precargado, ¿no es cierto?, algunas plantillas de las cuales nosotros vamos a partir para poder generar todos estos modelos que nosotros queramos, ¿no? Entonces, estas plantillas vienen también de estructural, de construcción, la arquitectónica o la MEP, ¿no? Estas plantillas contienen configuraciones predefinidas por Revit que ayudan al usuario durante el uso del software para que no se convierta en un archivo muy pesado. Es decir, tiene algunas características muy específicas de cada uno de estos elementos, ¿no?, de cada una de estas disciplinas para que se vean o no se vean diferentes tipos de objetos. Obviamente esto ya lo vamos a ir viendo mejor, pero lo que tienen que tener en mente es que este tipo de plantillas estructurales o arquitectónicas, etcétera, ya tiene unas características que nos van a facilitar el modelamiento también para nosotros, ¿no?, para el usuario. El siguiente concepto inicial sería lo del archivo de proyecto, ¿sí? El archivo de proyecto va a ser un archivo donde van a estar contenida toda la información o toda la información del modelo en 3D o que nosotros vayamos generando. Es decir, ahí van a estar el modelo 3D, las diferentes vistas, tanto en alzado, en sección, en corte, vamos a generar plantas, etcétera. Todas esas vistas, todas las tablas de planificación que nosotros vayamos generando o de cantidades, ¿no? Revit las llama tablas de planificación a todas esas tablas que nosotros podemos ir extrayendo información de los elementos, ¿sí?, como los volúmenes, etcétera. Y también van a estar todos los planos estructurales
y finalmente también vamos a tener todas las familias que nosotros tengamos cargadas. Entonces el archivo de proyecto va a ser básicamente el archivo que nosotros vamos a tener, donde vamos a tener guardada toda esa información. ¿Y de qué partimos de este archivo de proyecto? A partir de un archivo de plantilla, ¿no? Entonces esos son los conceptos de archivos que nosotros vamos a ir generando o utilizando a lo largo de este curso, ¿no? Y finalmente vamos a tener estos conceptos de lo que son las familias. Las familias son los elementos o componentes, es decir, por ejemplo, las vigas, las columnas, las diferentes conexiones, cimentaciones, etcétera, ¿no? Que que Revit tiene como elementos o como herramientas para que nosotros podamos ir modelando nuestros elementos estructurales. En Revit existen 3 tipos de familias dentro de este grupo tan general, ¿no? Que serían las familias, y vamos a ver que estos tipos de familias van a tener diferentes características. El primero es las familias de sistema. Son familias que están precargadas, es decir, que están incluidas dentro de esas plantillas que ustedes van a tener, ¿sí? Como por ejemplo las de suelos, es decir, las losas, ¿no? Los suelos siempre se refiere a losas dentro de Revit, como por ejemplo las columnas también se refieren a pilar, ¿no? Los muros, rejillas, niveles, entre otros, ¿no? Entonces todas esas familias que tengamos dentro de sistema siempre van a estar precargadas y nosotros vamos a utilizar esas de ahí y las vamos a comenzar a modificar, a cambiar sus propiedades para elegir y para llegar a las propiedades que nosotros necesitemos específicas de nuestro proyecto, ¿no? Luego vamos a tener las familias que son las cargables, de tipo cargables, y estas familias nos permite Revit, ¿no es cierto?, tener una base de datos que ustedes pueden tener o descargarse desde la misma página de Autodesk, y son familias que nosotros vamos a ir ingresando o eligiendo unas pocas, no recomiendo que ustedes tengan siempre que cargar todas, porque el archivo de proyecto se volvería muy grande, ¿sí? Pero estas familias nosotros las vamos a ir escogiendo y las vamos a ir incluyendo poco a poco. Ya vamos a ver cómo podemos ir cargando y en qué carpeta están alojadas todas estas familias, y que ustedes van a poder ir utilizando dichas familias para poder completar lo que sería su modelo estructural. Y finalmente tenemos las familias in situ. Yo no recomiendo que las utilicen mucho, pero obviamente tenemos que verlas porque estas familias nos ayudan a generar familias muy específicas, ¿no? Muy de detalle, de algún tipo de elemento muy específico que realmente queramos generar algún tipo de recuento general, es decir, alguna cantidad o contar cuántos elementos vamos a poner, pero de una manera muy general, ¿no? De estos elementos no vamos a poder sacar o extraer mucha información como serían de las otras dos familias, ¿no? Pero son familias que nosotros vamos a ir modelando, es decir, creándolas dentro de nuestro proyecto directamente y modelando su forma, ¿no? Con diferentes herramientas que ya las vamos a ver a su debido tiempo. Entonces, con eso ya tendríamos estos conceptos básicos, ¿sí? Y aquí también me gustaría pausarme un momento aquí en tanto en las familias de sistema cargables y de in situ, vamos a tener 2 tipos de parámetros, ¿sí? Los parámetros van a ser uno de tipo o de ejemplar. Y ya vamos a ver en dónde están cada uno de estos parámetros, pero la diferencia, ¿sí?, entre los parámetros de tipo y los parámetros de ejemplar es que los parámetros de tipo, siempre que cambiemos cualquier característica o dimensiones de geometría, etcétera, que son los parámetros o las características que nosotros podemos ir cambiando, siempre que cambiemos una de tipo va a estar un cambio generado a toda esa familia o todo ese familia tipo que nosotros estemos manipulando, mientras que si es que nosotros generamos algún tipo de cambio en los parámetros de ejemplar, sí, siempre van a estar va a generarse ese cambio solo en los elementos que nosotros hayamos seleccionado. Obviamente esto ya lo vamos a ver más a fondo y van a entender esta diferencia, pero ya les dejo estos conceptos que vamos a ir manejando a lo largo del curso. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre todos estos conceptos de lo que sería la metodología BIM, etcétera. ¿Qué es lo que de esa manera nosotros enfocamos este curso y también de algún tipo de los conceptos iniciales?
Voy a revisar un rato el chat a ver si es que... Sí, no se preocupen. La clase siempre quedan grabadas y se las pasa después. Joffre las sube y les da a ustedes el acceso para que ustedes puedan ver todas estas clases. Ya, no se preocupen. Jennifer, yo ya voy a hablar con Joffre para que por favor le genere eso, ¿no? La clave para el acceso del link. Si alguien más tiene ese problema de que ustedes no pueden ingresar o bajarse algún tipo de elemento del Drive, ¿no? Por favor, me ponen aquí en el chat, ¿no es cierto? Me ponen ahí que su nombre y su mail para yo poder decirle a Joffre que les genere ese permiso, ¿no? Sí, no se preocupen, o sea, todos esos códigos ya voy a hablar con Joffre para que por favor les genere o les pase esa clave que tengan que descargarse, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la presentación, sobre alguna cosa? Listo, si no hay pregunta, entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos rápidamente al Revit, ¿no? Entonces, una vez que ustedes se hayan descargado, ¿no es cierto?, el Revit y tengan ya colocado dentro de sus computadoras, lo que van a hacer ahora es, lo que vamos a ver es primero ver la primera interfaz, ¿no? La página de inicio que nosotros tenemos dentro de Revit. Si ustedes se dan cuenta, al abrir Revit vamos a ver que tenemos algunos archivos, ¿no es cierto? Los archivos recientes, los que más hayan utilizado recientemente, ¿no? Y que hayan ustedes comenzado a trabajar. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo algunos archivos de proyecto abierto y en la parte superior van a estar todos esos archivos de proyecto y en la parte inferior en cambio van a estar lo que serían los archivos de familia, ¿no? Que son lo mismo que un archivo de proyecto, solo que los archivos de familia van a tener toda la información de las familias que nosotros podemos ir cargando dentro de lo que sería el Revit. Y si es que nos vamos a la parte izquierda, ¿no es cierto?, vamos a tener la opción de proyectos y la opción de familias. Aquí es donde nosotros vamos a tener las primeras opciones de cómo nosotros podemos abrir un proyecto, un archivo de proyecto, podemos abrir o generar un nuevo archivo de proyecto. Y vamos a ver que aquí tenemos una lista de 4 plantillas a las cuales nosotros podemos acceder directamente desde esta página inicial, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo una plantilla EST, que es la de estructural, ¿sí? Una plantilla de construcción, una arquitectónica y mecánica. Ya lo vamos a ver donde nosotros podemos cargar esto. Y igualmente nosotros tenemos ya la opción de familias para abrir una nueva o abrir un archivo nuevo, ¿no? Generar una nueva a partir de una plantilla o generar algún tipo de masa conceptual. Realmente estas masas conceptuales no las utilizamos porque esas las utilizan bastante los arquitectos para generar el anteproyecto, ¿no? Pero sí vamos a generar familias nuevas, como por ejemplo las etiquetas de suelos, algún tipo de etiqueta de aceros, etcétera, para que ustedes puedan practicar y también completar sus planos estructurales satisfactoriamente, ¿no? Porque a veces estas plantillas no contienen con la cantidad necesaria o que serían las familias que nosotros necesitamos para etiquetar cierto tipo de elementos estructurales. Y aquí también vamos a hacer ese juego, ¿no? De que nosotros podemos comenzar a seleccionar, colocar tipo de letra, etcétera, y que ustedes comiencen también a generar esa base de datos que ustedes después pueden reutilizar para todo lo que serían sus proyectos. Entonces, la primera pestaña que vamos a ver ahora es la de archivo. Si es que nos vamos a la parte superior izquierda del programa, tenemos la pestaña de archivo y le vamos a dar clic izquierda. Una vez que nosotros hayamos generado esto, vamos a ver que una vez más tenemos una lista
¿sí? De todos los archivos de proyecto que hayamos trabajado, ¿sí? Vamos a tener la opción de nuevo, abrir o guardar como, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir generando tanto archivos nuevos, abriendo nuevos archivos, abriendo archivos que nos hayan pasado de algún tipo de disciplina, ¿no? Y también guardar como los elementos. Pero lo que tenemos que ver ahora en este momento son las opciones de configuraciones iniciales para que todos tengan, por ejemplo, a veces cuando nosotros nos descargamos, ¿sí? Esta parte de proyectos no nos va a aparecer estas 4 plantillas. Y no se preocupen porque justamente es esa configuración en la pestaña archivo. Vamos a ver que tenemos esa opción o esa tecla, ¿no es cierto?, de options que tenemos en la parte inferior o de opciones. Si es que le damos clic izquierdo, vamos a ingresar dentro de una ventana donde nosotros vamos a poder comenzar a generar, ¿no es cierto?, esa configuración de cómo nosotros trabajamos. Yo personalmente, en toda la experiencia que he tenido modelando todos estos edificios, algunos edificios que he generado, por ejemplo el E-Park, yo generé todo el modelo BIM. Yo realmente trabajé con estas opciones, con esta ventana de opciones totalmente como viene preconfigurada. Lo único que yo le cambio es la ubicación de los archivos. ¿Por qué yo le dejo la configuración inicial? Realmente Revit tiene una configuración inicial que sirve un montón para salvaguardar, por ejemplo, cuando nosotros estemos trabajando, ¿sí? Revit ya van a ver que a veces nos va a saltar una ventana en la cual nos diga, usted necesita guardar, quiere guardar ya el proyecto. Entonces son una serie de avisos o de configuraciones que ya están predeterminadas dentro del Revit que nos ayudan a salvaguardar toda nuestra información y para que nosotros también tengamos un modelamiento mucho más prolijo y eficiente, ¿no? Por eso yo realmente en esta parte lo que hacemos es generar esa configuración de la ubicación de archivos, porque esto sí nos va a ayudar para que tengamos ya las rutas, por ejemplo, de dónde están estos elementos y también las rutas, o para que nosotros podamos ingresar o añadir a nuestro programa o cargarlo, ¿no es cierto?, a todo lo que serían estos archivos, estas plantillas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta ventana de opciones, en ubicación de archivos, si es que le damos clic izquierdo, vamos a tener esta opción de tanto de nombre, que tenemos la columna de nombre, y ruta, ¿no? Entonces aquí, esta primera parte, lo que nos dice es, en el nombre nosotros vamos a poder asignarle un nombre a la plantilla que vamos a utilizar para iniciar nuestro archivo de proyecto o nuestro modelamiento. Y aquí seguido tenemos la ruta de dónde está o dónde puede Revit extraer esa plantilla y utilizarla, ¿no? Entonces vamos a ver, si es que le damos clic izquierdo en añadir valor, obviamente si ustedes aquí, por ejemplo, no tienen absolutamente nada, no importa, porque aquí vamos a darle clic izquierdo en este más verde, ¿no es cierto? Y vamos a añadir valor, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a ingresar dentro de esta carpeta y aquí es muy importante, sí, siempre tienen que irse a mi PC, ¿sí? Vamos a ir al disco local C. Una vez que ingresemos dentro del disco local C, ustedes tienen que tener activada para que se vean todas las carpetas ocultas, ¿sí?, dentro de este disco local C, para que les aparezca este Program Data. Aquí esta carpeta es muy importante porque siempre vamos a ir con esta misma ruta, vamos a poder ingresar a todo lo que serían nuestra base de datos, tanto para familias como para plantillas, para archivos de proyecto de familias para iniciar una nueva, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ingresar dentro de esta Program Data y vamos a buscar la carpeta de Autodesk. Vamos a darle doble clic y vamos a buscar dentro de Autodesk una carpeta que se llama RVT 2019. Obviamente ese 2019 va a ir cambiando dependiendo de la versión que ustedes tengan, ¿sí? Si ustedes tienen versión, por ejemplo, Revit 2018, esta carpeta, ese nombre va a cambiar a RVT 2018, ¿sí? Aquí también hay un punto muy importante. Si ustedes trabajan, por ejemplo, en una versión, un archivo de proyecto, un modelo en Revit 2018, ¿sí?, y luego lo quieren abrir dentro de un Revit 2020, eso sí va a ser posible. Y en cambio, si es que quieren hacerlo al revés, ustedes trabajan dentro de un Revit 2020
y por ejemplo el cliente realmente tiene todo en Revit 2018 y ustedes le pasan ese archivo, ¿sí?, del proyecto, el cliente no va a poder abrir ese archivo y no hay manera de bajar la versión, ¿sí? Entonces el primer consejo que les doy es siempre que ustedes vayan a generar cualquier modelo en Revit y que vayan a intervenir diferentes agentes, es decir, diferentes disciplinas, arquitecto, ingeniero de MEP o el estructural, ¿sí? Ustedes siempre definan con todos los agentes cuál es la versión en la que ustedes van a trabajar en conjunto, es decir, que todos tengan la misma versión y que después no hayan problemas de que uno trabajó en la 18, entró en la 19 y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso es siempre muy importante que ustedes definan dentro de sus contratos, etcétera, qué versión ustedes van a presentar